Bienvenidos todos a esta agenda cultural con la que cerramos la temporada en Asturias es Cultura, una temporada en la que les hemos acercado distintas actividades para disfrutar durante los fines de semana en distintas localidades de Asturias. Este programa, aunque sea el último, no es diferente y por ello queremos recordarles que pueden disfrutar todavía de la exposición de Santullano, Viaje al siglo IX en Oviedo, hasta el día 1 de agosto. Y ahora vamos a ver qué más actividades relacionadas con la música y el folclore se van a poder encontrar durante este fin de semana en la capital asturiana. El viernes 30 de julio a las 4 de la tarde, itinerario guiado por el paisaje y territorio industrial de Oviedo, un recorrido por la historia del vasco asturiano que comenzará en la estación de Fuso de la Reina y continuará por los túneles y la caja del ferrocarril, la estación de la Manjoya, el bosque de la Zoreda y el Fulminato. El itinerario será de 8 kilómetros a recorrer en 3 horas aproximadamente. Transporte público, bus urbano línea G, aforo máximo de 25 personas. No se requiere inscripción. Estar en el punto de encuentro hasta completar aforo. La actividad es completamente gratuita. También el viernes 30, ciclo Tiempos Nuevos 2021. El patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo abre sus puertas a la música contemporánea. A las 8 de la tarde, Simona, cantante cercana, comprometida con sus convicciones, pero sobre todo auténtica. Y a las 9, música urbana, con San Jerónimo, dúo asturiano caracterizado por sonidos de electrónica soft y sintetizadores empapados de melancolía. Dejamos la música y nos vamos al folclore en la calle, el sábado 31 en el Paseo del Bombé de Oviedo, de 12 a 2 de la tarde. Disfrutarán de la banda de gaitas La Corredoria y de la agrupación folclórico-cultural La Inmaculada, y por la tarde, de 6 a 8, la banda de gaitas Naranco, con la Asociación Folclórica Xuno de San Claudio. Continuamos con más folclore para el domingo 1 de agosto, pero esta vez en la plaza de la Catedral de Oviedo. De 12 a 2 de la tarde tocará la banda de gaitas Centro Asturiano de Oviedo, junto al grupo de baile tradicional de Fitoria, y de 6 a 8 de la tarde, la banda de gaitas Xácara, acompañando a la agrupación folclórica Xuno de San Claudio. Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo. Se ruega cumplir y respetar las normas COVID. Llegamos a nuestro recorrido habitual por las películas que vamos a emitir durante esta semana en esta casa, pero hay que hacer una mención especial y es que comienza un nuevo ciclo de cine. Finaliza el dedicado a Cary Grant y comienza uno dedicado a Katharine Hepburn. Tendrán muchos más detalles en el magazine que viene a continuación de la mano de Juan Rodríguez. Ahora vamos a ver esas películas que les están esperando. Para los que vayan a pasar tiempo en casa, Asturias Televisión les ofrece el mejor cine clásico. Comenzamos el viernes 30 con el estreno del ciclo dedicado a Katharine Hepburn, la mujer con más Oscars en su haber en la historia del cine. A las 4 de la tarde les ofreceremos Vivir para gozar, una película en la que comparte cartel con una estrella de la fama de Cary Grant. Esta película tendrá su redifusión el domingo a las 3:30 de la tarde. También el viernes a las 7:10 les ofreceremos El Cisne Negro, un clásico de piratas para toda la familia. Espadas, abordajes, duelos. En la noche, turno para el cine bélico. Dentro del programa Con las botas puestas, les ofreceremos la película Un puente lejano, el plan de Montgomery para cortar la guerra, en el que involucró a unos 100.000 soldados. Fue la mayor operación aerotransportada aliada, cuyo objetivo táctico era capturar una serie de puentes sobre los principales ríos de los Países Bajos bajo la ocupación alemana. La operación militar fue también el mayor fracaso de los aliados en la contienda contra los nazis. Esta película se redifusiona el lunes a las 4 de la tarde. El sábado a las 3:30 les ofrecemos Encuentro en París, con un reparto de lujo: William Holden, Audrey Hepburn, Noel Coward, Gregor Aslan, Marlene Dietrich, Fred Astaire, Tony Curtis y Mel Ferrer. Para una película que nos cuenta cómo un productor de Hollywood encarga al escritor Richard Benson el guión de su última película. Benson se instala en un apartamento de París, pero en vez de escribir se dedica a la buena vida. Cuando se da cuenta de que solo le quedan 2 días para acabar el trabajo, contrata a Gabrielle como secretaria para poder cumplir el encargo. También el sábado a las 5:15 les ofreceremos Un gángster para un milagro, con Glenn Ford, Bette Davis, Peter Falk y Hope Lang. Película que se redifusiona el miércoles a las 3. A las 9, último episodio de Raíces. La semana que viene estrenamos la segunda temporada. El domingo a las 9:15 de la noche, El Talismán, y el martes a las 3, Ciudad sin ley.
Llegamos así al final de este espacio y también al final de la temporada de Asturias es Cultura. Esperemos que hayan disfrutado con las actividades que les hemos recomendado y sobre todo que hayan aprendido. Nos vemos a la vuelta de vacaciones. Mientras tanto, disfruten de todos los eventos que ofrece este Principado de Asturias con precaución y responsabilidad. Eso sí, eso es lo fundamental en estos tiempos que nos toca vivir. Pero ahora nos vamos, insisto, deseándoles que tengan un verano fantástico, fabuloso y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias por su atención y tengan muy buenos fines de semana.